Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y con mentira digan mal contra vosotros, todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Jesús, sabemos que los cristianos vamos a ser perseguidos, nos van a insultar y van a decirnos mentiras. Tenemos muchísimos ejemplos de testimonios falsos que han dado contra cristianos, por ejemplo, contra el cardenal Pelt, que tú le tengas Jesús en su gloria. El pobre obispo cardenal australiano fue llevado a la cárcel injustamente por un testimonio de una persona que había dicho que había abusado de él. Además, no se sostenía para nada lo que el otro había pronunciado en el juicio, pero por odio, sobre todo por esa visión anticristiana de la vida, este pobre anciano ya, cardenal, fue a la cárcel y allí ni siquiera tenía una silla para poder sentarse y padecía, era mayor, tenía enfermedades y lo pasó muy mal. Pero sabemos, Jesús, que estas personas, estos cristianos perseguidos, que los insultan, que acaban padeciendo, pues tendrán un gran cielo. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa. Ahora el cardenal Pez pues tendrá un cielo inmenso. Jesús, ayúdame a que yo pueda rezar por los cristianos que lo están pasando mal, que están yendo a por ellos en sus clases, en su trabajo, que los ridiculizan, que la gente los insulta, que los dejan mal, porque quieren ser personas buenas, que quieren vivir la caridad, quieren hacer las cosas como tú las harías. Vamos a rezar por ellos. Hace años hubo un chaval que decidió con 13 años ser un buen jugador de baloncesto. De hecho, no era ni el más alto ni el más fuerte, ni el que más canastas metía, ni el más ágil, pero sí que decidió ser el que más iba a entrenar. Él empezó a dedicarle muchísimas horas después del instituto, que estaba en Italia. Su padre era jugador de baloncesto, había jugado en la NBA, pero estaba a 100 kilómetros de Roma, jugando en un equipo de primera división de la liga italiana. Y el chaval empezó a entrenar muchísimo. De hecho, en lugar de la universidad, pudo entrar en la NBA, pasando por el draft, pero sin haber ido a un equipo universitario. Con 17 años ya dio el salto a la NBA. Le fichó el equipo de sus sueños, por el que siempre había soñado desde que era muy pequeño, que eran Los Ángeles Lakers. Allí el primer año no hizo mucho porque no le dejaron, el entrenador veía que era un novato y le tocó estar en el banquillo. De hecho, lo poco que jugó fue casi el playoff, el final del partido donde fueron eliminados. Nadie se atrevía a jugarse las últimas canastas. Se le dieron el balón a este chaval de 18 años ya y falló en los 4 últimos tiros. De hecho, ni siquiera dio al aro en uno de los triples y fue el hazmerreír. En lugar de hundirse, este chaval de una familia católica, un chaval rezador, empezó a entrenar mucho más. Ese verano cada día tiraba más de 1000 canastas. Aprovechó también el tiempo haciendo un curso de economía en la Universidad de UCLA, en California, y su vida fue llegar el primero a entrenar, irse el último. Jordan, cuando hablaba de él, le saltaban las lágrimas y le decía que a veces le llamaba a la 1:30 de la noche, a las 2, a las 3, él y otras personas, porque quería aprender de los mejores. Quería saber las técnicas, no le importaba hacer viajes para hablar con entrenadores, con gente de 80 años, con quien fuese. Fue un chaval que fue mejorando en los Lakers. Luego esa segunda temporada fue el 6.º hombre del equipo y ya la siguiente ya sí que jugó. Tiraba mucho, metía bastantes canastas. De hecho, ganó 3 anillos seguidos. Él, que estaba con Shaquille O'Neal. Y después, con toda la fama, con todo, pues tuvo un momento en que fue infiel a su mujer. Pero parece que le denunciaron injustamente. Y en ese momento de caos de su mujer, que estaba a su lado, pero después, al tiempo que quería pedir el divorcio porque había sido evidente que le había sido infiel, él se acercó a un sacerdote y el sacerdote
le animó a que contase con Jesucristo para poder llevar esa carga, esa injuria. Es verdad que había sido infiel, pero no que había abusado de la otra persona. Y así empezó su periplo. Su mujer le perdonó y él fue mejor persona todavía. Siguió luchando, se siguió esforzando, estuvo casi 20 temporadas en la NBA, consiguió otros 2 anillos gracias a el español Pau Gasol, que le ayudó a tener esa estabilidad que necesitaba. Se llevaban muy bien, eran 2 personas muy parecidas, eran personas cultas que leían, eran personas que se esforzaban, que trabajaban, que eran muy meticulosos en su profesión y que pudieron crecer. Y este del que estamos hablando hoy, que es Kobe Bryant, falleció hace 3 años, en enero, creo que era el 26, accidente de helicóptero, murieron 8. Iba su hija Gigi, que le seguía los pasos porque también se le daba súper bien el baloncesto, le acompañaba a los estadios y habían ido a misa esa mañana, muy pronto, a las 7 de la mañana. Los dos habían recibido tu cuerpo, Jesús, y los dos, pues, fallecieron ahí. No sabemos, pues, por qué, Señor, falleció tan pronto con 39 años esta gran estrella que podía haber hecho tanto, ya había hecho muchísimo. Pues nos tenemos que quedar con que en los momentos malos él decía que tú siempre le ibas a ayudar y que uno solo no puede cargar con las cruces. Cuando uno es perseguido, cuando uno es insultado, cuando a uno le calumnian, pues lo tiene difícil llevar la cruz si tú no estás a tu lado, a su lado, a nuestro lado, Jesús. Pues ojalá que nosotros, como Kobe Bryant, siempre te busquemos, porque tú, como decía él, eres grande, eres lo más grande. Y sin Dios, pues somos pequeños, no somos nadie. Así que Jesús, ojalá que te sintamos tan cerca como Él te tenía y sobre todo que te ayudemos a cargar con tu cruz y que tú nos ayudes a nosotros en nuestra vida, Jesús.